Bienvenidos a esta investigación de Paper Connections. Hoy abrimos el primer capítulo de una serie histórica monumental, dentro de la Revolución Haitiana. En este episodio 1, titulado Una carta de un imperio en llamas, Saint-Domingue, 1797, tenemos en nuestras manos un documento que nos pone la piel de gallina. Y no es para menos. Hay que situarse en la escena, de verdad. Hay que imaginar a un hombre sentado en su escritorio, mojando la pluma tranquilamente en el tintero, redactando con toda la educación del mundo una carta para cobrar una deuda a un viejo amigo. Claro, lo normal en los negocios. Sí, pero mientras tanto, literalmente por su ventana, puede ver cómo arde y colapsa hasta los cimientos la colonia más rica de todo el planeta. Esa disonancia tan escalofriante es lo que tenemos hoy físicamente sobre la mesa. Estoy fascinado. Y yo estoy asombrada, de verdad. Es que no puedo apartar la vista de la textura de este manuscrito. Fíjate, no es el papel derivado de la pulpa de madera al que estamos acostumbrados hoy en día. ¿Qué va? Es papel de trapo. Está hecho de fibras, de lino y de algodón del siglo XVIII. O sea, por eso ha sobrevivido. Se nota el tacto, el gramaje, la resistencia y, madre mía, esas marcas de los pliegues. Claro, es que en aquella época los sobres, tal y como los entendemos, pues no existían. Exacto. La propia hoja se doblaba sobre sí misma, haciendo un sistema intrincado de pliegues que creaba una especie de, un candado de papel y luego se sellaba con cera. Y observa la tinta. Es tinta ferrogálica. A ver, con el paso de los siglos ha oxidado el papel, adquiriendo ese tono como marrón descolorido, pero el trazo sigue siendo súper firme. Totalmente. Además, la dirección escrita en la cubierta es en sí misma un mapa asombroso del exilio. Está escrita a mano y dice, leo textualmente, a Monsieur Rousseau, hacendados del cul-de-sac de Saint-Domingue, en su casa en Burlington, vía Filadelfia. ¡Ostras! Es que lo de vía Filadelfia es un absoluto milagro logístico. Una locura. Sí. Pensemos un momento en lo que implicaba ese trayecto. Este frágil trozo de papel, de apenas unos gramos, salió de una zona de guerra brutal. Navegó por rutas del Caribe infestadas de corsarios, logró esquivar los bloqueos navales de, 3 imperios europeos en conflicto, sobrevivió a las tormentas del Atlántico y llegó intacto a la costa este de Norteamérica. Después de semanas o incluso meses de travesía. Es tener la historia forense en estado puro entre las manos. Es ver la caligrafía de un hombre, este padre Tomás, atrapado en el epílogo violento de su mundo. Completamente. Pero, a ver, antes de sumergirnos en la tinta y empezar a diseccionar el texto, creo que es vital hacer una aclaración técnica. Sí, muy importante. Esta carta fue escrita originalmente en francés, pero hoy vamos a analizar su traducción al español en detalle. Exacto. Y para entender realmente el subtexto de pánico que hay en ella, ese terror educadísimo que impregna cada línea, tenemos que apartar la mirada del papel por un instante. Hay que hacer un poco de zoom out, ¿no? Eso es. Observar la magnitud de lo que estaba en juego. ¿Qué clase de mundo se estaba desmoronando alrededor de la pluma del padre Tomás? Pues un mundo de una opulencia casi incomprensible. Hablamos de Saint-Domingue, que era la joya absoluta de la corona francesa, conocida en todo Occidente como la perla de las Antillas. Sí, a veces la historia, nos adormece un poco con las estadísticas, pero aquí hay que entender la escala real de la maquinaria industrial que era este lugar. Es que las cifras son abrumadoras. Hablamos de un territorio que abarcaba apenas el tercio occidental de la isla de la Española, o sea, una superficie más pequeña que el actual estado de Maryland. Una franja enana, sí. Y aún así estaba inundando los mercados mundiales. Generaba el 40% de todo el azúcar y, atención, el 60% del café que consumía el planeta. Es una barbaridad. Esa pequeña franja caribeña producía en ese momento más valor financiero líquido para las bolsas europeas que todo el oro y la plata que España extraía de sus inmensos virreinatos en México y Brasil combinados. ¡Ostras! Más que México y Brasil juntos. Así es. Fíjate que la arquitectura palaciega de ciudades portuarias francesas enteras, como Nantes o Burdeos, se financió directamente con la sangre y el sudor extraídos de esta colonia. Y las familias que protagonizan nuestra carta, los Rousseau, los Tourbet, no eran precisamente unos pequeños terratenientes de pueblo. ¿Qué va? Operaban en la cúspide misma de este sistema. Concretamente, dominaban la inmensa llanura de Cul-de-Sac. Pero ojo,
que nadie se imagine un simple campo agrícola idílico con la caña balanceándose al viento. No, no, no. Esto era una arquitectura industrial y brutal. Era una fábrica a cielo abierto. Claro. A ver, la llanura de Cul-de-Sac tenía un gran problema logístico, y es que era extremadamente propensa a la sequía. Y el azúcar es una planta súper sedienta. Exactamente. Así que, para cultivarla a escala verdaderamente industrial, estas familias no se limitaron a plantar semillas, alteraron la geografía por completo. Financiaron y construyeron unos inmensos acueductos de piedra al más puro estilo romano y redes masivas de canales de riego para desviar el agua de las montañas hacia los valles. O sea, el control del agua dictaba el poder. Totalmente. Los Rousseau y los Tourbet no solo poseían tierras, eran los señores de un imperio hídrico privado. Un imperio que funcionaba como una caldera industrial a presión, sin ninguna válvula de escape. Molinos masivos de 3 rodillos sincronizados que trituraban caña, inmensas calderas de cobre hirviendo melaza a temperaturas infernales día y noche. Pero claro, la mecánica de este sistema requería un combustible humano completamente insostenible. Un coste atroz. Esta máquina estaba construida sobre el sufrimiento y el cautiverio sistemático de aproximadamente 500.000 seres humanos esclavizados. 500.000 personas esclavizadas frente a una población libre que rondaba, con mucha suerte, las 50.000. Es una proporción demográfica que asusta, 10-1. Claro, es que, espera, detengámonos ahí un momento, porque esto me vuela la cabeza. ¿Cómo logras mantener el control físico e industrial de una población que te supera 10-1? Ya. ¿Es que no puede ser solo con guardias armados en la puerta? No, claro que no. No puedes mantener ese ratio solo con unas cuantas bayonetas. Lo mantienes a través de un régimen de terror institucionalizado, el tristemente célebre Código Negro dictado por la corona francesa. ¡Qué horror de documento! Una pesadilla. No se trataba solo de violencia física, sino de provocar un quiebre psicológico constante. Hablamos de mutilaciones públicas, de la prohibición absoluta de reunión, de torturas legalizadas por faltas completamente menores. O sea, un sistema diseñado no solo para extraer trabajo a destajo, sino para erradicar cualquier atisbo de esperanza humana. Exactamente. Lo cual siempre me lleva a una pregunta muy profunda cuando me enfrento a estos archivos comerciales. ¿Cómo pudo una clase dominante tan supuestamente ilustrada y educada, hombres que calculaban hasta el último céntimo de la construcción de un acueducto, ignorar que estaban construyendo su deslumbrante castillo de cristal directamente sobre un polvorín social? Bueno, es la ceguera endémica del capital, ¿verdad? Totalmente. Estaban tan cegados, tan deslumbrados por las hojas de cálculo, por los inmensos márgenes de beneficio del azúcar, que veían a las personas esclavizadas como simples unidades de desgaste. Como un engranaje nas de la máquina. Exacto. Igual que una rueda de cobre. Se negaron categóricamente a ver la humanidad, la inteligencia y la inmensa capacidad de organización que se estaba gestando justo debajo de los balcones de sus mansiones. Y fíjate, esa misma ceguera, esa incapacidad absoluta de procesar la realidad que les rodea, está literalmente codificada en este papel. Voy a empezar a leer los fragmentos. Vamos a analizar esto despacio porque es de locos. Venga, vamos allá. Soy todo oídos. Escucha cómo empieza el padre Thomas, con fecha del 8 de junio de 1797. Escribe lo siguiente, Cito. Le diré con toda la franqueza de la que soy capaz que desde nuestra desafortunada separación solo he recibido 2 cartas suyas, a lo cual habría tenido verdadero placer de responder vía el señor Duerabú si su partida no hubiera sido tan precipitada. Espera, detente ahí un momento. Vuelve a leer esas últimas palabras, por favor. Desafortunada separación. Sí, dice desafortunada separación, y luego remata con lo de la partida tan precipitada. A ver, es que cualquiera que lea esto sin contexto pensaría que el señor Duerabú perdió el carruaje de las 5 de la tarde, ¿no? Claro, suena que iba con prisa porque llegaba tarde a cenar. Exacto. Y eso es lo fascinante. Es el lenguaje diplomático y encriptado de una élite aterrorizada. Lo que el padre Thomas está describiendo ahí no es una mudanza un poco abrupta o un viaje de negocios. Ni de broma. Es el eufemismo más educado del siglo XVIII para no nombrar el horror absoluto. Está hablando de una familia haciendo el equipaje en mitad de la noche, metiendo a la fuerza la plata, las joyas y los títulos de propiedad en baúles y huyendo desesperadamente hacia el muelle de Puerto Príncipe. Madre mía. Mientras su imperio privado, sus acueductos y sus campos inmensos arden hasta los cimientos justo a sus espaldas.
Esa partida precipitada es en realidad el terror absoluto del destierro. Es que pone los pelos de punta. Y la disonancia se vuelve casi surrealista en la segunda página. Apenas unas líneas más abajo, el padre Thomas cambia radicalmente de tema y escribe «Atención». Como el difunto señor Turbe-Lamarre apenas separaba a sus acreedores ordinarios, creo que es mi deber recordarle amistosamente que tanto en su nombre personal como en su calidad de comprador de la propiedad del difunto señor Turbe-Lamarre, usted me debe una suma de 28.264 libras, de la cual debe tener perfecto conocimiento. Interrumpo otra vez. Es asombroso. El nivel de negación de la realidad que tiene este hombre es paralizante. A ver, es que no lo entiendo. Si los tribunales han ardido hasta los cimientos, si la colonia francesa está en pleno colapso bélico y, para colmo, los británicos están invadiendo, ¿qué valor tiene ese trozo de papel? Ninguno. Entonces, ¿por qué este sacerdote pierde un tiempo valiosísimo y su preciada tinta cobrando una deuda que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder judicial para obligar a pagar? Pues porque es lo único que les queda, la ficción de la burocracia. Fíjate, cuando el poder militar y judicial se evapora, la élite se aferra a las viejas reglas como si fueran un salvavidas. Ya, la costumbre de mandar. Claro. El padre Thomas persigue 28.000 libras, que, ojo, es una suma absolutamente colosal. Una fortuna. Hoy equivaldría a millones. Y lo hace apelando a la amistad y al honor de caballero, porque en el fondo es una apuesta desesperada. Está apostando a que, si logran sobrevivir a esta pesadilla y reencontrarse en el exilio en América, la hoja de cálculo seguirá siendo válida. Es el sistema financiero negándose a morir, incluso cuando el país físico, la tierra, ya no les pertenece. Pero claro, la realidad física no perdona. Y aquí es donde la carta revela, muy a su pesar, la verdadera magnitud de la revolución. Sigo leyendo. Volviendo a los movimientos tácticos en las montañas, el padre Thomas relata: «Es probable que todo vaya bien. Ya varios hacendados han subido a las colinas. Los demás se preparan para hacerlo. Pero no encontraron en las plantaciones a todos los negros que habían dejado allí durante la evacuación, lo cual les preocupa mucho». ¡Alto ahí! Esa es la frase. Detengámonos en ese vacío. No los encontraron. Te juro que es una de las declaraciones más devastadoras y monumentales de toda la correspondencia colonial de esa época. Es fuerte, sí. Pero, a ver, ¿a qué se refiere exactamente con que no los encontraron? ¿Huyeron a esconderse a los bosques para evitar los combates? No, ¿nos estaban escondiendo? Y esa es la brillantez absoluta de esta revolución. En la historia militar tradicional, los europeos buscaban ejércitos chocando en grandes campos de batalla, con formaciones y banderas. Lo típico de la época. Pero la revolución haitiana inventó algo completamente distinto y letal. Los hacendados, con la ayuda de tropas extranjeras, logran retomar el territorio de Mirevalés tras duros combates. Llegan cabalgando triunfantes hasta sus palacios, ven sus inmensos acueductos, sus molinos de cobre. ¿Y no hay nadie? Reina el silencio más absoluto. O sea, literalmente abandonaron la maquinaria. Tal cual. Es la huelga general más radical y exitosa de toda la historia humana. Dejaron la infraestructura intacta pero completamente inútil. Y aquí está el quid de la cuestión. Sin la inmensa mano de obra esclavizada, esos ingenios azucareros que costaron auténticas fortunas a los banqueros franceses y holandeses eran solo chatarra en medio de la selva. Piedra y cobre sin valor alguno. Exacto. El pánico del padre Thomas no es por haber perdido un escaramuzo militar, es el terror absoluto. El frío en la espalda al mirar un inmenso motor industrial y darse cuenta de que quien lo operaba ha decidido sencillamente marcharse. Se marcharon para ser libres. Es increíble. Y eso nos lleva al final físico de la carta. Es un postdata que añade apresuradamente 10 días después, el 18 de junio. Escribe esto: «El asedio de Saint-Marc ha sido levantado. Los enemigos han sido rechazados. Estamos bastante pacíficos en este momento. Dios quiera mantenernos así. Amén. Espero que Jeremí también esté en paz». Espero que Jeremí también esté en paz. Ostras. Esa frase te hiela la sangre si entiendes el mapa de aquel momento. Jeremí no es una simple ciudad más en su lista de preocupaciones. ¿Qué tenía de especial? En 1797, Jeremí, que estaba ubicada en el extremo de la península sur, era el bastión definitivo de la élite esclavista.
Era el ultimísimo pedazo de tierra donde el orden antiguo, el terror implacable del Código Negro, seguía vigente. O sea que no es un simple parte meteorológico o militar de rigor. No, para nada. Es una plegaria desesperada. Es un hombre aferrado a su pluma, rogando a Dios que el último refugio seguro de su brutal modo de vida no haya sido borrado del mapa por los revolucionarios. Y fíjate, estas meticulosas menciones militares, Saint Mark, Jeremy, nos obligan ahora a alejar el microscopio de las manchas de tinta de este papel y observar el gigantesco tablero de ajedrez geopolítico que hay de fondo. Claro, el contexto macro. Porque la investigación profunda de esta carta revela que el padre Thomas estaba sentado exactamente en el punto de fricción donde tres inmensos imperios globales estaban colapsando simultáneamente. Estela. Totalmente. Vamos a desgranarlo. Primer imperio. Francia. Aunque la República Francesa, desde París, había abolido la esclavitud sobre el papel en 1794, presionada por la insurrección, la cruda realidad es que París había perdido el control práctico y militar del territorio. Su perla caribeña se les había resbalado de las manos por completo. Ya. Segundo imperio, Gran Bretaña. Y esto es crucial para entender el nivel de cinismo de esta gente. Los británicos no llegaron a Saint-Domingue de casualidad en un vacío de poder. ¿Qué va? Fueron activamente invitados por los propios hacendados franceses, como los amigos del padre Thomas, que estaban tan desesperados por mantener el sistema esclavista que prefirieron la traición. Es la traición definitiva a su patria. Los hacendados franceses prefirieron entregar su tierra más rica al peor enemigo histórico de su país, los británicos, antes que renunciar a la propiedad sobre los seres humanos. Es de un cinismo atroz. Totalmente. Pero claro, la todopoderosa maquinaria bélica británica chocó contra un muro infranqueable. Así es. Pero, a ver, espera, si el ejército británico era indiscutiblemente la fuerza imperial más letal y mejor financiada de ese momento histórico, ¿cómo fracasan estrepitosamente frente a un ejército de personas recientemente liberadas que no tenían ni la mitad de sus recursos? Por dos factores implacables. La genialidad estratégica indiscutible del general Toussaint Louverture y un entorno geográfico absolutamente letal. A ver, el general británico John Graves Simcoe intentó librar una guerra europea clásica del siglo XVIII, con formaciones cuadradas, lentas. Lo que sabían hacer. Claro, pero Louverture no jugó a ese juego. Su táctica fue magistral. Decidió ceder la costa, dejarles los puertos y atraer a los pesados y calurosos regimientos británicos hacia el denso y escarpado interior montañoso. Esto alargó brutalmente sus líneas de suministro justo durante la temporada de lluvias tropicales. La temporada de la fiebre amarilla. Exactamente. Louverture dejó que los mosquitos hicieran el trabajo de la artillería pesada. Fue una carnicería médica. Los británicos morían a miles, literalmente a miles, retorciéndose en sus campamentos enfangados antes de siquiera ver a un soldado enemigo de cerca. ¡Qué locura! Y cuando por fin luchaban, se enfrentaban a hombres que no peleaban por el honor de un rey distante en Londres o por asegurar una ruta comercial del té. Luchaban por la supervivencia pura y la libertad absoluta. No tenían margen de retirada. Perder significaba volver a las cadenas. Y el tercer imperio, en colapso, era, por supuesto, el imperio privado de las propias familias hacendadas. Un colapso logístico que generó la asombrosa ruta física de este pedazo de papel. Repasemos esto porque es increíble. A ver. Esta carta salió de Croix de Bouquet, llegó al peligroso muelle de Puerto Príncipe, subió a la bodega de un barco mercante que tuvo que escribar cañoneras inglesas y fragatas francesas y recaló en Filadelfia. Claro, es que Filadelfia funcionaba en ese momento como el gran embudo de esta diáspora desesperada. Era la sala de emergencias histórica donde estos antiguos amos del universo colonial atracaban completamente arruinados buscando a sus contactos. Y desde allí esta carta fue llevada por tierra, en carruaje, hasta la tranquila casa en Burlington, Nueva Jersey. Es que menudo viaje de locos. Y ojo, porque no viajaban solos. Este exilio fue una masiva y oscura transferencia de riqueza hacia las Américas. Estas élites huían con lo opuesto, sí huyendo del fuego, pero también huían con sus intrincadas redes de crédito intactas. El dinero invisible. Exacto.
Huían con baúles llenos de títulos de propiedad ahora inútiles y, lo más trágico y cruel de todo, con miles de seres humanos esclavizados que forzaron a embarcar con ellos para no perder lo que consideraban su capital móvil. Es repugnante. Y por eso mismo el eco de esta revolución no se detuvo en las playas del Caribe. Esta frágil carta que tienes ahí es el testigo presencial de un evento que reescribió por completo el mapa mundial. O sea, el impacto geográfico sobrepasa cualquier ficción que podamos imaginar. Pues hablemos de ese impacto a gran escala, porque es crucial para la historia de Norteamérica. Todo el plan imperial de Napoleón Bonaparte dependía, de forma vital, de volver a controlar San Domingue. Él sabía perfectamente que el azúcar era la verdadera máquina de imprimir dinero de Francia. Sin duda. Pero claro, una colonia dedicada exclusivamente a cultivar caña de azúcar no produce comida. No puedes alimentar a 500.000 de esclavos y soldados con melaza. Así que Napoleón necesitaba un granero colosal para alimentar a esa población y proveer de madera a los inmensos ingenios azucareros. ¿Y cuál era ese granero estratégico previsto? El inmenso territorio de Luisiana. Exacto, en Norteamérica. Era una cadena de suministro continental perfecta en la mente de Napoleón. Pero al perder definitivamente la isla frente a Toussaint Louverture y más tarde ante Jean-Jacques Dessalines, Napoleón se dio cuenta de algo devastador para su estrategia. El gigantesco territorio de Luisiana perdió repentinamente toda su utilidad práctica para Francia. Claro, ya no había un imperio azucarero caribeño al que abastecer de trigo, carne salada y madera. Así es. Y esa enorme pérdida caribeña, que está narrada indirectamente en las líneas llenas de pánico de esta carta de 1797, forzó a Napoleón a tomar una decisión comercial drástica y apresurada. Sí, en 1803, necesitando liquidez desesperadamente para financiar sus inminentes guerras europeas, vendió todo el inmenso territorio de Luisiana a los Estados Unidos. A precio de saldo, además. Por unos míseros 15 millones de dólares. Con esa firma, Estados Unidos adquirió todo el Medio Oeste de un plumazo y literalmente duplicó su tamaño de la noche a la mañana. Es un pensamiento que de verdad da vértigo si lo analizas. Las fronteras modernas del gigante norteamericano fueron esculpidas, indirectamente, por las mismas personas que, como relata nuestro sacerdote con tanta incomprensión en la carta, simplemente abandonaron las plantaciones. La búsqueda inclaudicable de libertad de los esclavizados en una isla del Caribe reescribió el destino y la geografía de un continente entero. Es poético y grandioso. Sin embargo, nuestra investigación de estos documentos revela una ironía histórica profundamente cruel. Un epílogo que obviamente no se lee en la tinta de 1797, porque aún no había ocurrido, pero que arroja una sombra muy sombría sobre toda esta hazaña heroica. Sí, la letra pequeña de la historia. La revolución triunfó militarmente. O sea, derrotaron a 3 imperios globales. En 1804 fundaron Haití, erigiéndose con inmenso orgullo como la primera república negra libre de la historia mundial. Una gesta sin absolutamente ningún precedente. Pero la oscura realidad es que la burocracia del capital es tenaz. Esa misma obsesión enfermiza por la contabilidad, la misma que leíamos en la exigencia del padre Thomas de cobrar sus 28,000 libras en medio de un apocalipsis, sobrevivió a los ejércitos derrotados. Ya lo creo que sobrevivió. 21 años después de la independencia, en 1825, el rey francés Carlos X emitió una ordenanza internacional infame. Envió una flota entera de barcos de guerra para bloquear los puertos de la joven y frágil nación haitiana y exigir una extorsión nacional a gran escala. Pero a ver, ¿cómo diablos justificaron legalmente una extorsión semejante contra un país soberano frente a la comunidad internacional? Lo hicieron escudándose bajo el lenguaje frío y burocrático de la indemnización. Francia exigió el pago de 150 millones de francos de oro para, y cito textualmente, compensar a los herederos de los asentados exiliados. Familias exactamente como nuestro señor Rousseau o los Tourbet. Esos mismos exigían compensación por la pérdida de su propiedad. ¡Qué cinismo más asqueroso! Y por propiedad, los elegantes tribunales parisinos se referían a las plantaciones quemadas y, por supuesto, a la emancipación de los propios ciudadanos haitianos libres. Exacto. Su propio cuerpo era la propiedad perdida. Obligaron a una nación libre a comprar su propia libertad a punta de cañón.
Asumieron una deuda internacional astronómica e injusta que, años más tarde, fue refinanciada con altísimos intereses por bancos comerciales estadounidenses y franceses, estrangulando por completo el desarrollo económico de la isla. Un dogal al cuello de la economía. Y atención a este dato porque es escalofriante. No terminaron de pagar esta deuda odiosa hasta el año 1947. 122 años pagando el precio contable de haber roto sus propias cadenas. Demuestra de forma muy oscura que mientras los soldados caen y se pudren en la selva, los libros de contabilidad que respaldan a hombres como el padre Thomas tienen una paciencia implacable. Nunca olvidan una deuda. Lo cual convierte a este papel doblado que tengo aquí en las manos en algo muchísimo más peligroso e inquietante que un simple recuerdo del pasado. Y es por eso mismo que el misterio no se agota aquí en absoluto. El destino de esta élite desterrada no concluye plácidamente en una gélida y tranquila casa de ladrillo en Burlington. Ir el mapa. La investigación forense de familias tan formidables, tan calculadoras como los Rousseau, los Tourbet y el propio padre Thomas, nos va a arrastrar inevitablemente hacia el sur del continente. Hacia otro tipo de imperio. Exacto. Hacia el calor opresivo, los pantanos impenetrables y la emergente y riquísima plantocracia de Nueva Orleans. Exactamente. Allí es donde estos imperios de azúcar astillados intentarán volver a ensamblarse pieza por pieza, donde aprovecharán sin escrúpulos sus viejas conexiones bancarias transatlánticas, sus complejas redes de exiliados y su despiadada experiencia operativa para intentar levantar sus oscuros emporios industriales una vez más. Inyectando su letal modelo de negocio, directamente en las venas de un joven y hambriento país llamado Estados Unidos. Y ahí, fíjate, es donde reside la provocación final para nosotros hoy, si se piensa bien. Si una simple y frágil carta plegada, escrita a la luz de una vela frente a una ventana en llamas, contiene en sus fibras el germen de una revolución global, el fracaso militar de 3 potencias imperiales y la venta de la mitad de Norteamérica, Qué oscuros abismos nos esperan cuando, por fin, abramos los siguientes libros de contabilidad del exilio. Gracias por su atención, esperamos que lo hayan disfrutado y manténganse en sintonía para el próximo episodio.